Dios les bendiga rica y abundantemente a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen, a todos los que nos comentan y los que están siempre pendientes a este contenido de Cristo. Y punto. Chicas, ¿cómo están? Estamos bien. De mi parte estamos excelentemente bien. Me alegra. ¿Y usted, amada? Muy bien, gracias al Señor. Me alegra estar con ustedes hoy. Estamos felices, estamos contentos, como siempre decimos, porque Cristo está en nuestro corazón. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante beneficioso para nosotros, lo que queremos agradar al Señor, seguir sus pasos y hacer como a Él le agrada. Amén. Vamos a hablar de cómo volver al camino y vamos a hablar específicamente de este tema por aquellos que están dentro, porque muchas veces estamos dentro, pero no estamos tan inmiscuidos con el ADN de la iglesia y del Padre. También le vamos a hablar a aquellos que se encuentran fuera, que tomaron su decisión de apartarse. Lamentablemente fue una mala decisión. Fue una mala decisión, hermano, amigo. Pero hoy venimos a reivindicar, para que usted tenga una noción clara de cómo reivindicar su camino de sus malos pasos, de sus malas decisiones, de muchas cosas que cometemos ignorantemente. Pero yo quiero hacer una pregunta inicial. Yo mencioné que hay gente dentro de la iglesia que no está tan inmiscuida. ¿Ustedes están de acuerdo con ese planteamiento que yo estoy diciendo, en algún sentido? Claro que sí, claro que sí. Ahora, yo lo que no creo es que haya gente que dentro tenga que volver. Yo creo que de la gente que está dentro lo que tiene es que afirmarse. O sea, hay mucha gente que quizás que ahora mismo son cristianos, son creyentes, pero están llenos de doble ánimo, están llenos de inseguridad y de incertidumbre y no se sienten firmes en la fe. O sea, quizás hasta tienen vergüenza de decir que son cristianos o hasta se sienten tímidos con todo lo que tiene que ver con el evangelio y con Cristo. ¿Qué usted opina, amada? Sin embargo, yo pienso... ¿Tú difieres? Que difiero. Sí, porque dice la Biblia que al tibio Dios lo vomita. Y el tibio está como ahí, pero como que no está. Pero también dice la Biblia como que la cizaña y el trigo crecen juntas. Entonces, que el enemigo va y la siembra, la cizaña. O sea que eso nos deja dicho que hay cizaña que crece. ¿Dónde la siembra? En la iglesia. Y posiblemente esos, a diferencia de el mundo agricultor, de los que siembran, sí se puede volver la cizaña a trigo. Se puede convertir, si usted escucha este podcast hoy y decide entregarle su vida a Dios, pasa de cizaña a trigo. Pero hay cizañas que están dentro de la iglesia y dice la Biblia que cuando el Señor venga, van a ser cortados y echados al fuego. Exactamente. Pero yo tengo una pregunta ahí, porque la cizaña, o sea, Amado, usted habla de la cizaña como si la cizaña fuera gente que no es cristiana, pero la cizaña tiene que ser gente cristiana. La palabra establece que el trigo y la cizaña se parecen. Pero que crecen juntos. Si crecen juntos, tienen que estar juntos. Están en el mismo sitio. En los mismos cultos, ministro. Exactamente. Pero por eso es que hay que uno mismo identificarse qué somos. Muy bien. Y también la palabra dice que el sembrador sembró. Cuando se durmieron, vino el enemigo y sembró la cizaña. O sea, que eso no fueron que se convirtieron, que el sembrador lo sembró y se dañaron. No, el enemigo vino y lo sembró ahí, entraron ahí, a hacer y deshacer. Pero en esta ocasión venimos a decirle a ustedes que hay una oportunidad. Amén. También hay otro contexto que quiero hacer la salvedad, que es lo que tomaron su decisión de apartarse. ¿Dónde quedan esos? Esa gente abandonaron la creencia, nunca fueron cristianos, porque acuérdense que cuando una persona se descarría o se aparta o se enfría, y ya no la vemos tan activa y la vemos haciendo otras cosas que no competen dentro del reino, de una vez nos predisponemos a decir, ese nunca creyó, ese nunca tuvo una vivencia. ¿Cuál es la real percepción que debemos de tener nosotros como cristianos cuando alguien, no importa la edad, adolescente, niño, joven, adulto, maduro, como sea, 3 días de convertido, 7 años de convertido, 1000 años de convertido, no importa. ¿Cuál es la percepción correcta que debemos de tener cuando una persona toma esa decisión? ¿Qué debemos percibir en esa acción? ¿Qué usted entiende que percibimos ahí? El que se descarrió, se descarrió. ¿Por qué? Se descarrió. Y perdió todo lo que tenía, ¿verdad? Profundamente se descarrió. Y volvió a su condición inicial. Y
lamentablemente muchas veces decimos, no, él no es impío, él simplemente es un descarriado. En el momento que usted se descarrió, todo ese tiempo, digamos que usted profetizaba, que usted echaba fuera demonios, en el momento que usted decidió volver al mundo, o sea, al evangelio no se le hace una pausa. Usted o está en el mundo o está dentro o está afuera. Jesús dijo, el que conmigo no recoge desparrama. Desparrama, muy fuerte. Entonces, si alguien se descarrió, es un impío. Es un impío. En automático. Exacto, es un impío. Yo les confieso que particularmente yo era de las que decía que todo el que se descarrió nunca conoció. Yo era tajante con eso. Todavía un poquito, pero Está trabajando. Dios lo está haciendo. Amén. Entonces, porque para mí eso era algo que era un poco fuerte. Entonces, yo también tomaba en cuenta el versículo que dice que salieron con nosotros, pero ya no están con nosotros y salieron de nosotros para que se dieran cuenta que no eran de nosotros. Entonces, pero yo me he dado cuenta que también la misma Biblia registra gente que estaba en Dios, gente que lo estaba haciendo bien y por dejarse engañar, por escuchar la voz incorrecta, se desviaron del camino. Entonces, la percepción es que esa gente que se ha apartado de Cristo es porque han escuchado la voz incorrecta, tú has dejado de escuchar la voz de Dios, porque nadie que se mantiene escuchando la voz de Dios se descarria. El que se descarria es el que empieza a escuchar la voz del enemigo y la voz de su propia mente acusándolo, el enemigo diciéndolo, ¿qué tú haces en el evangelio? Tú no tenés nada, mejor salte. Entonces, todo ese tipo de voces, cuando tú le prestas atención a esas cosas y tú permites que eso ministre tu vida y tu corazón, pues eso te apaga totalmente. Ahora bien, ¿qué implica volver al camino? Este tema me está gustando porque estamos de acuerdo, estamos en la misma línea. Ahora, ¿qué implica a mí volver al camino? Y yo investigué algo que quiero compartir. Dice, volver al camino implica, escuche bien, regresar a una vida guiada por los principios y enseñanzas divinas después de haberse apartado de ellas. Como explicaban ustedes, es reconocer que debemos guiar nuestros pasos en pos, aquí viene el quid del asunto. Debemos guiar nuestros pasos en arrepentimiento, la búsqueda del perdón y la renovación espiritual. Son tres cosas que se nos dificulta. Hablo en plural porque en algún momento también uno tuvo que reafirmarse. Amén. Porque llega un momento en el que tú te enfrías tanto, te limitas tanto, te mantienes al margen. A veces nos mantenemos al margen por no dañarnos, por no ser parte de lo que queremos que está mal. Sí. Pero si tú te mantienes al margen y tú eres que tienen la visión del Señor y tú te apartas, ¿cómo la visión entonces va a ser implementada si tú sales de la ecuación? Entonces, hay un versículo que habla muy bien, que habla muy claro de esta parte. Dice en 1 de Juan 1:9, dice lo siguiente: por tanto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este verso nos da a denotar, amadas, que nosotros cuando vamos a los pies del Señor, lo primero que debemos hacer es confesarnos. Lo primero que debemos de hacer es reconocer. Por eso hablaba de que si nosotros nos arrepentimos, buscamos el perdón, encontraremos en él una renovación del espíritu. Porque es bien sabido que cuando nosotros queremos recuperar algo que estuvimos ahí una vez, hay como una pequeña laceración, como una leve incomodidad de cómo le entro, cómo vuelvo a esto, cómo hago que la gente entienda que yo no lo hago por forzar, sino por una necesidad. Entonces, en ese tenor es que la palabra establece que nos confesemos y que vayamos a la fidelidad de Dios y que acudamos a ella para empezar a volver a adentrarnos en ese mundo. Gloria a Dios. Hebreos 4:6 también nos dice 4:16 dice lo siguiente: por tanto, acerquémonos como confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Amén. Y me tomo un poquito más de tiempo explicándolo porque eso me abre el entendimiento de por qué la palabra dice que vayamos confiadamente. Por esa misma predisposición que tenemos cuando fallamos.
que decimos, y me va a volver a aceptar, me va a volver a amar, me va a volver a limpiar, me va a volver a dar valor. Es como cuando los niños rompen algo, que van como, ellos van de los padres, pero como con miedo. Con miedo. Exactamente. El mismo efecto. Y esto nos insta a que realmente volver no es difícil como se nos han pintado, como nos los han presentado. Volver, estimado amigo, estimado hermano, es una decisión. Así como tú tomaste la decisión de apartarte, volver a tomar la decisión de arrepentirte. Amén. Única y exclusivamente, lo único que con mayor ímpetu, con mayor firmeza y eficacia. Ahora bien, yo quisiera preguntarle a ustedes, de la vivencia que ustedes han tenido dentro del ministerio, de la iglesia. Ahorita hablamos de la percepción, pero ahora yo quiero que hablemos sobre qué realmente es lo que ocurre cuando viene una persona a la iglesia de nuevo. Nosotros que estamos en liderazgo, mayormente, que Dios nos ha dado ese privilegio, ¿cómo lo tratamos? ¿Qué tipo de seguimiento le damos? ¿Cómo lo encaminamos? ¿Cómo le mostramos las cosas? Lo afrontamos y decimos, tú tienes que, porque muchas iglesias hacen eso lamentablemente, tú tienes que sentarte 3 meses ahí hasta que sentamos que tú te lo mereces de nuevo. Muchas veces no lo expresamos así, pero en nuestra actitud, en el trato, ellos lo perciben. Bueno, yo personalmente entiendo que una vez que nosotros hemos regresado al camino del Señor, estamos empezando a caminar otra vez. O sea, tenemos que empezar a dar primeros pasos. Yo no puedo, una persona que se descarrió, que se apartó completamente del camino, que él se reconcilia hoy y yo mañana ponerlo a dar un mensaje o ponerlo a predicar. Yo creo mucho en el proceso de la restauración, donde Dios fortalece tu fe, donde Dios ahora te afirma más, quizás más que cuando estabas antes, pero hay un proceso después que tú te apartas del camino, cuando tú regresas, que tienes que comenzar a dar frutos otra vez, dignos de ese arrepentimiento que tú dices que has tenido. Porque si yo como líder y como pastor no veo que tú has empezado o que tú has regresado a dar ese fruto digno de arrepentimiento, que tú has cambiado de verdad, ¿cuál es la evidencia que yo tengo? O la demostración cierta de que de verdad tú has cambiado y de que tu cambio y tu transformación es genuina. Porque hay que tener cuidado de que muchas personas, luego de que regresan a Cristo, quieren quedarse todavía como con algunas cosas, quizás con algunas actitudes, con algunas viejas prácticas, porque se acostumbraron a eso, se acostumbraron a estar fuera de Cristo en el mundo y todavía hay cosas que no han podido abandonar. Entonces yo creo que una vez que tú regresas a Cristo, yo te voy a recibir con los brazos abiertos, te vamos a recibir con amor, no vamos a condenarte porque tampoco vamos a acusarte porque te fuiste y porque te alejaste, no vamos a acusarte por eso porque Dios te ha perdonado y Dios te quiere restaurar. Amén. Pero te vamos a dar te vamos a dar tiempo para que Dios obre en tu vida de manera interna y eso se comience a reflejar en el exterior. ¿Qué usted opina, amada? Estoy de acuerdo. ¿Con ella o conmigo? Tú lo que hiciste fue una pregunta. Pero sí, estoy de acuerdo con la amada Welkis. Una persona, aunque haya tenido 20 años en el evangelio, si se descarrió 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 10 años, desde cero, volvió a nacer. En el momento que se convirtió, volvió a nacer. Y cuando un niño nace, tú no le das un maletín y lo mandas a trabajar. Claro. Tú lo cuidas. Pero tú le das leche. Pero hay una situación ahí. Tú conoces a esa persona que se está reconciliando. Aunque tú lo conozcas, ese es el problema. Explícalo para el que esté en esa situación lo entienda. Ese es el detalle. Que aunque tú conozcas a alguien, voy a hacer el ejemplo conmigo, Dios me guarde y me libre, pero tú me conoces, toda mi trayectoria, todas las cosas que yo hago dentro del evangelio y la iglesia, etcétera. Perfecto. Me descarrio, Dios me libre y me guarde. En el nombre de Jesús. Y vuelvo al evangelio. Aunque tú conociste esa Yelisa que hizo todo lo que hizo, en el momento que yo me fui al mundo, ya tú no me conoces. Todo eso se quedó atrás. Yo soy otra persona. Yo soy otra. En el mundo yo adquirí, mire, dice la Biblia que los demonios que tenían, dijo Jesús, porque a veces la gente dice, no, porque dijo Jesús. Y si Jesús lo dijo,
Ay, Dios mío. Entonces Jesús dijo que los demonios que tú tenías, cuando tú te apartas y el Espíritu Santo se aparta de ti, ven la casa limpia, vuelven y llaman más. 7 más. Entonces, te descarriaste, vinieron todos los demonios que tú tenías antes de convertirte, vienen todos los demonios que ellos invitaron también. Te conviertes y Dios te liberta de todo eso. Así es. Tú estás en la misma condición, esa persona está en la misma condición que el que nunca fue cristiano y también se convirtió. Se pasaron los dos juntos, el que tuvo 20 años siendo cristiano y el que nunca fue cristiano. Volvieron a nacer. Entran en la misma condición. Claro, volvieron a nacer los dos, porque las situaciones son espirituales. Entonces, muchas veces creemos que es algo de intelecto, de conocimiento. Ahí voy. Y no es conocimiento, no es intelecto, no es que todo lo que yo he aprendido acerca de la Biblia es una condición espiritual que cuando tú entras a la iglesia, tú entras en un proceso de lo que hablábamos en otro podcast, lo pueden buscar, santificación, justificación, regeneración. Usted tiene que pasar ese proceso igualito. Usted tiene que ser santificado, tiene que hacer su proceso de santificación. Jesús lo justificó en ese momento, igual que a un asesino, o un drogadicto, o lo que sea, y usted necesita pasar su proceso. Entonces la gente cree que el que se convierte para tomar oportunidad en la iglesia. Esas son añadiduras. Lo importante es que tu alma, que tu vida sea restaurada y tú puedas dar fruto. Así es. Y los frutos no son las oportunidades que tú tomas en la iglesia. Los frutos son ese amor, la paz, la mansedumbre, esas cosas que la produce el Espíritu Santo en nosotros. Y esa es mi opinión. O sea, mira, a mí me gusta ese punto que tú tocas, porque, Welkis. Adelante. ¿Cómo yo trato a una persona que se reconcilió, pero es conocedor, sabe de la palabra? Tú lo estabas tocando, sabe de la palabra, sabe de lo que es bueno, lo que es malo. Se descarrió porque quería hacer algo y volvió al camino, se dio cuenta de que no iba bien. Pero vino a los pies del Señor de nuevo, pero es una persona que tú la conozcas o no, sabe de la palabra, tú sabes que los dones son irrevocables. Una vez el Señor te otorga dones y cosas que tú adquieres en el ministerio, eso no se va. Entonces, ¿cómo yo convenzo, aporto a la vida de esa persona para que entienda que todo eso que sabe es funcional, pero que le hace falta ese componente de sumisión, de obediencia, de arrepentimiento, para poder conjugar eso en algún momento y que sea totalmente restaurado su ministerio en los pies de Dios? ¿Qué usted opina de eso? Muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Yo considero, hermanos queridos que nos están mirando Aleluya. Y nos están escuchando en esta entrega, que hay varios factores que inciden y que están involucrados en ese proceso de restauración una vez que una persona regresa a los pies de Cristo. Es importante, número uno, que nosotros podamos entender que hay un trabajo que no podemos hacerlo nosotros, que no nos corresponde, que es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Solamente el Espíritu Santo puede hacerle entender, porque lo peor que nos puede pasar es que entendamos que el descarriarnos, eso no es nada, eso no fue nada, eso fue un desliz, eso yo lo puedo hacer en cualquier momento. Eso es lo peor que nos puede pasar, creer que descarriarse no es nada. ¿Por qué? Porque descarriarse es negar a Cristo. Descarriarse es ignorar la obra de la cruz. Descarriarse es dejar de confiar en el Señor. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que lo que yo he hecho está mal. Fue una transgresión. Fue una transgresión, lo hice mal. Yo no debería tomarme yo descarriarme como algo a la ligera. Tengo que tomármelo como algo serio. Entonces, la persona que te hace entender que eso que tú hiciste fue una decisión incorrecta y una decisión seria es el Espíritu Santo, que dice la Escritura que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él te hace entender que lo hiciste mal y él mismo, entonces, se encarga de traerte y de devolverte a Cristo. Después que él te devuelve a Cristo y te convence y convence tu corazón y le hace entender a tu corazón que tú perteneces realmente al redil, que tú eres esa oveja perdida, que necesitabas volver al rebaño. Como iglesia hay una parte que sí nos corresponde y ahí entra la parte del apoyo, que es buenísimo que ya tú tengas el conocimiento, pero que estamos ante alguien que quizás todo lo que sabe no lo sabe aplicar a su vida. No sabe cómo aplicar eso a su estilo de vida y a su estilo porque diario. Porque que lo sepa.
Exacto. Porque los ateos saben Biblia. Exacto. Tiene que ponerlo en práctica. Le tiene que ser revelado por medio del Espíritu Santo, porque los ateos saben Biblia, pero no le ha sido revelada. Entonces, ellos saben qué dice, y los que la estudian especialmente para refutarla, saben qué dice cada texto. Pero no la pueden aplicar porque es el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo que tú lo vas a poder aplicar a tu vida. Y si te fijas, cuando estuvo en el mundo también lo sabía. Pero no lo podía aplicar porque es el Espíritu Santo. Que convence. Y algo que mencionaba Natanael, y es que los dones son irrevocables. Pero aunque son irrevocables, los dones son del Espíritu Santo. Y quien te hace a ti poder operar en los dones, poder tener ese don, es ese Espíritu Santo. Y si Él está contristado y está apartado de ti, aunque tú lo tengas, aunque tú digas yo hacía esto, yo hacía lo otro, quien pone a funcionar los dones es el Espíritu. Y si tú no tienes el Espíritu, tú lamentablemente no vas a poder hacer nada con ese don. Y hay mucha gente que por eso es que cae en el tema de la adivinación y de usar los dones en la carne, porque hay gente que creen que por ser irrevocables pueden usarlos a su antojo. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien dirige la operación de cada uno de los dones del mismo Espíritu, valga la redundancia. Entonces, tú has regresado a Cristo y debes entender, y es un tema que me gusta muchísimo. Y levanta pasiones. Este tema... Sí, pero el que me gusta es justo el que voy a mencionar ahora, que va muy ligado a este, y es el señorío de Cristo. Ay, santo. Cuando esa persona vuelve a los pies del Señor, tiene que volver a reconocer el señorío de Cristo sobre su vida. Porque cuando tú te descarrias, tú dices, ya yo no quiero que tú seas mi Señor. Ya yo no quiero nadie que me gobierne y que me diga, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro. Ya yo voy a hacer lo que yo quiera. La mayoría de gente se descarria porque dice... ¿Cambia de qué? De Señor. Dios mío, Yelisa, te fuiste profundo. Se fue profundo. Entonces, hay mucha gente que se descarria porque dice que yo estoy cansado de que la iglesia me digan que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que dejar lo otro. Entonces, la mayoría de la gente se descarria porque quieren ir tras sus propias pasiones y tras sus propias concupiscencias. Pero cuando tú regresas a Cristo, tú tienes que entender el señorío del Cristo al que tú le estás sirviendo. Tú no puedes venir a Cristo a seguirte gobernando. Entonces, ahí es que el que regresó a Cristo tiene que sujetar y someter y entregar todas sus pasiones, sus deseos, todos esos malos hábitos, y cuando lo somete, entonces es que Cristo puede entronarse sobre eso, gobernar sobre eso y poder hacer que tú vivas una vida plena en Cristo, solamente así. Es una bendición este tema, porque yo sé que estamos trayendo luz a muchas personas que han querido volver al camino y no encuentran el cómo o el por qué, no encuentran una razón justificable para volver, simplemente sienten la inquietud y sienten la necesidad. Pero el día de hoy estamos tratando este tema para que usted entienda que la condición en la que tú estás es la perfecta mientras estés vivo. Así es. Si pierdes la vida no hay vuelta atrás. Ahora, mientras tú estás vivo, la condición que tú estás, por más fea que sea, es la perfecta para que tú vengas a los pies del Señor. Dios no tiene condiciones para aceptarte. Así es. Dios no tiene condiciones para decir, no, espérate, suelta esto para que tú... No. Entonces, la iglesia como representante de Cristo en la tierra te recibe, te da el seguimiento, te da el apoyo espiritual, bíblico, de doctrina, te da las directrices, las normas, las reglas. Ahora bien, tú debes de venir con la suficiente humildad. Es que se lo pone el Espíritu. Si se arrepintió de verdad, va a venir humilde. Ese es un tema profundo, porque muchas veces... el orgullo obra de la carne. Ese es el problema. A veces sabemos la necesidad que tenemos, pero queremos venir de a poquito. O llévame al paso. ¿Sí me entiendes por dónde voy? O yo me voy a convertir, pero a mí no me meto en los grupos, no me diga esto, no me diga lo otro. Yo voy ahí. Y yo voy ahí a mi nivel, yo voy ahí a mi ritmo. Entonces, ese ir a tu ritmo habla de un orgullo tuyo que todavía no has cedido a la voluntad total de Dios. Y obra de la carne, o sea, son cosas que... Entonces, es un agridulce. Tú estás en un agridulce porque tú estás tomando una decisión, pero estás acondicionando tu decisión a Dios, no tú acondicionándote a la voluntad del Señor. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, justo cuando tú decías eso, Natanael, llegaba a mi mente que esa frase de llévame al paso... De llévame al paso, yo no me lo puedo tomar tan en lleno porque yo estoy comenzando ahora.
es una postura de personas que todavía están inseguras con su decisión. Que no han vuelto a nacer. Cuando tú estás seguro, exactamente, cuando tú estás seguro de tu decisión, que tú dices, me quiero involucrar en todo, méteme en todo, en todos los grupos, que mira, siempre que hay una vigilia, y yo lo puedo testificar porque yo he visto gente así en nuestra congregación, gente que llega y dice, mira, méteme en todos los grupos, cada vez que hay una vigilia, si hay un culto por ahí, yo quiero estar, yo quiero ir, porque son gente que quieren involucrarse en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, porque han entendido y saben que en los negocios de su padre les conviene estar y que eso es lo que los va a fortalecer y los va a ayudar. Entonces, cuando tú ves a alguien que dice, no, llévame al paso, tu postura todavía es insegura. Uh-huh. Todavía tú no quieres completamente servir al Señor. Y si alguien merece ser servido, y merece un servicio que sea completo y no a medias, es nuestro Dios. Si tú quieres regresar a Cristo en este momento, yo te animo a que regreses de todo corazón, con toda tu mente. ¿Cómo estás? Pero regresa con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. No regreses con una parte de ti, porque intentar servir a Cristo con una parte de nosotros nunca da buenos resultados. No ¿Por qué? Porque hay una parte de ti que quiere seguirlo, pero como tú dejaste la otra parte sin señorío de Cristo, la otra parte quiere la cosa del mundo. Entonces tú comienzas a tener una lucha interna dentro de ti que es innecesaria. Por eso es que yo recomiendo siempre que tú entregues todo lo que tú eres. Amén. Entrega todo tu corazón al Señor y dile, Padre, que cada parte de mi ser te glorifique, te honre. Yo quiero, y yo creo que eso es un clamor que deberíamos hacer siempre, que todo mi ser te desee, Señor. Eso es así. Amén. Miren, a los amigos que nos están viendo, este yo creo que es el podcast más directo, el más directo que hemos hecho o que me ha tocado estar y me apasiona, y por eso ustedes me ven con la calma con la que estoy hablando, porque me interesa que los amigos, los descarriados, los que nunca han recibido a Cristo, entiendan lo que le estamos diciendo. No le estamos diciendo que no va a ser difícil. Es el problema, que no es difícil. Es sumamente fácil. Es simplemente comparar la mala decisión que tuvimos con una decisión que te va a cambiar el panorama completo de tu vida. Entonces, desde el primer día en que tú tomas la decisión, no sé si ustedes se han dado cuenta que desde que recibimos una luz del Señor en base a una decisión que debemos de tomar, recibimos una paz increíble. La que sobrepasa todo entendimiento. Exactamente. Entonces, podemos estar en cualquier vicisitud, en cualquier conflicto familiar, interno, personal, de cualquier ámbito, de cualquier índole. Y desde que recibimos esa luz que viene de parte de Dios a través del Espíritu, a través de su palabra, a través de un hermano, a través de la convicción que tenemos en Él, como que todas las cosas empiezan a aligerarse y empezamos a obrar en esa dirección, empezamos a actuar en esa dirección. ¿Qué le estamos diciendo con esto? Que es necesario que tú decidas, es necesario que tú tomes decisiones contundentes, que tú tomes decisiones radicales, que tú tomes decisiones determinantes en pro de tu propio beneficio al final, porque ya Dios es soberano, ya Él es pleno. Ahora, Él quiere que todos seamos sus hijos y sus siervos. Amén. Pero como único llegamos a esa estatura, a ese nivel, a ese escalón, es reconociendo el postrer estado, porque tú tienes que reconocer que ya tú no vas a estar ahí. Por eso te digo que debe de ser tu postrer estado. Desde que tú empiezas a reconocerlo, que ya tú dejaste eso en el pasado, Aleluya. Ya ese no eres tú, ya tú vas a ser quien tú eres en Dios. Amén. Fíjate qué cambio da radical, incluso hablando. Entonces, Yelisa, yo quiero que tú me ayudes a explicarle a la gente que la iglesia no es un cuco. No es un miedo. Justo de eso quería hablar. La iglesia no es que te va a quitar, no, tú tienes que dejar de entrarte y todo. Justo de eso quería No, tú hablar. tienes que dejar de usar ese pantalón. No es tan radical. Sí hay un término determinante. Sí. Pero tampoco es que te va, no es que tampoco que no vamos a acomodar tu ritmo. No, mire, la iglesia no te va a quitar nada. Por favor, ayúdame. La iglesia no te va a quitar nada. La iglesia ni siquiera tiene autoridad en realidad para quitarte nada. Cuando tú vengas, el Espíritu Santo te va a moldear algo como quiera. Amén. Así es. Y hay algo que yo quería mencionar y es que como el tema de hoy es volviendo al camino. Amén. ¿Verdad? Y usualmente la gente no se vuelve a convertir porque no se quiere ir a otra iglesia diferente a la que estaba. Pero tiene miedo de ir a la iglesia donde era, porque le van a decir. Y yo le voy a decir algo. Cuando alguien que se descarrió se convierte, uno lo que siente es una felicidad demasiado grande. Amén. Así es. Y
es extraño porque nadie gana nada porque tú te conviertas. Por cada persona que se convierte no nos pagan. Ni nos entregan nada, pero sabemos que cambiaste de un estado de muerte a vida. Amén. Y a veces la gente no se quiere convertir porque, ay, ¿qué me van a decir? No te van a decir nada. Al contrario, se van a poner felices de que pudiste volver al camino y pudiste recibir esa convicción. Amén. Que es el primer punto. Si lo que tú tienes miedo de lo que Dios te va a decir a ti, mira, dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. O sea, el anhelo de Dios, como siempre decimos aquí, es que nosotros vengamos a sus pies y nos convirtamos y dejemos esa vida. La otra parte es que cuando mencionamos vas a ser regenerado, vas a ser restaurado, tienes que entregarte por completo, decimos, wow, pero esto suena difícil. Esto suena esto es como una fórmula que como que no sé por dónde empezar. No te preocupes. Cuando tomamos la decisión y nos entregamos al Señor y pedimos, Señor, y ustedes pueden hacer esa oración a partir de hoy y decirle, mira Jesús, yo quiero servirte. Amén. Ayúdame a servirte. Y posiblemente tú no te conviertas directamente hoy, pero empieza a decirle que tú le quieres servir. Y en un momento específico el Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. Amén. Entonces, muchas veces creemos, ay, no, esto es muy difícil, esto no. Después que tú te conviertes, después que tú decides entregarle tu vida a Dios, el Espíritu Santo que nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad, te va a ir moldeando. Esto no es que hay que hacer una fórmula matemática ni nada de eso, no. Eso no es, si ese es tu problema por el cual no quieres volver, te digo que eso no es un problema porque es el Espíritu Santo. Y tú mismo cuando te veas vas a decir, oh, pero yo hacía tal cosa y ya yo no hago, wow, ¿cuánto he cambiado? Porque tú ni siquiera cuenta te vas a dar, porque el Espíritu Santo lo va a hacer por ti. Lo que sí te instamos en esta ocasión es que le pidas al Espíritu Santo que te ayude. Hay gente que están en la iglesia que aún no se han ido, que aún no se han declarado como descarriados, pero están descarriadas. Lamentablemente. Todavía no han hecho la declaración pública, pero ya su corazón se alejó de Dios. Es lo mismo. Te invitamos en esta ocasión a que le pidas, Señor, aleluya, yo quiero servirte, yo quiero vivir para agradarte, y Él te va a ayudar. Amén. Te doy fe y testimonio de que si tú se lo pides, Él te va a ayudar. No hay que hacer ninguna cosa extra, simplemente pedirle desde tu corazón, Señor, yo te quiero agradar, ayúdame. Y Él lo va a hacer. Y Él lo hace. Wilkis, ayúdeme a aconsejar a esta multitud que nos sigue, que yo sé que está ahí pendiente y que está acatando este mensaje para guiarlos a volver al camino. Gloria a Dios. Yo quiero que tú que estás ahí escuchándonos sepas dos cosas. Número 1, Primera de Juan, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas tus pecados y reconoces que has fallado, reconoces que te has alejado de Dios, ese Dios es fiel y justo, escucha esto, fiel y justo para limpiarte de toda maldad para siempre, para restaurarte y para levantarte. Lo segundo que yo quiero que tú sepas es que en este estado en el que tú estás ahora nunca será mejor que estar en Cristo. Amén. Quizás ahora tú sientes que puedes hacer lo que tú quieres y te sientes libre, pero en realidad tu corazón está atado. Allá afuera en el mundo no hay libertad, la verdadera libertad está en Cristo. Así que si tú quieres aceptar al Señor, ahí donde tú estás, si quieres ir a una iglesia, yo te animo a que tú vuelvas, no a cualquier camino, yo te animo a que tú vuelvas al camino, porque hay un solo camino que puede llevarte a ti a la vida eterna. Dice la palabra, hablando de camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Queremos que usted sepa que hay un remanente todavía que cree y confía en que hay personas que cuando deciden bien, hay un seguimiento, hay un modus operandi que lo guía a la verdad de Cristo. Porque hay muchas leyes, muchos dogmas, pero hay un solo Cristo universalmente. Amén. En la estratosfera, en la atmósfera, donde quiera que usted lo busque. En el tercer cielo. Donde quiera que usted lo busque, hay un solo Dios. Nosotros, lo único que queremos es que usted aproveche el tiempo que le queda, porque ahorita dice
la advertencia de que mientras tengamos vida, podemos decidir. Entonces, es mejor decidir por Cristo, porque dice la palabra que morir en Cristo es ganancia. Es ganancia. Entonces, mi humilde llamado es para que cada uno proceda al arrepentimiento y venga a los pies del Señor. Escríbanos en los comentarios. Si usted tiene desconfianza del entorno donde usted está, escríbanos en los comentarios, que nosotros lo leemos, le damos el seguimiento y lo ubicamos. No importa la ciudad en la que usted esté, nosotros lo ubicamos. Con los líderes de confianza que tenemos aquí, fuera del país, nosotros lo ubicamos. Así que le damos el seguimiento en la oración también. Nosotros lo que queremos es que usted no se quede estancado ni en el estado en el que está. Necesitas decidir, y necesitas decidir ahora por tu vida, por tu alma, y porque Cristo espera por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue Cristo y punto.